definitivamente, y digo yo algunos, siempre están despiertos a suspicacias, a sospechas. Y a veces esto da pie a que muchas veces en el reino del Señor existan a veces algunas diferencias. Pero no digo que sea esto de todos, esto es así. Nosotros ya vemos cuando usted mira en la televisión, cuando usted mira algunas pseudo iglesias, usted se va a dar cuenta que a veces tienen toda la razón en despertarse a suspicacias porque hay gente que lucra. Hay gente con avaricia en el corazón que está buscando oportunidades para usar muchas veces el nombre del Señor y hacer del rebaño una ganancia. Entonces también Jesús nos hablaba de estos pseudo maestros, y Pablo hablaba un poco también de este grupo de seres humanos que muchas veces están usando el nombre del Señor para lucrar. Esto hace que muchas personas se despierten a suspicacias. Peor si todavía las cosas no son muy transparentes, definitivamente las cosas van a empezar a caminar mal. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque el día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que significa expandir los negocios del reino. Cuando usted está hablando de negocios puede parecer un poco carnal todo esto. Yo tengo un abuelo de parte de padre que ha sido negociante. Yo aprendí los negocios de parte de él. Él era un hombre que vivíamos en el Amazonas, en un río llamado Santiago. Él ahí en el río Santiago distribuía o atendía las necesidades de dos etnias distintas. Aparte que estábamos rodeados por colonos, también de la misma manera habían dos etnias, los Ahuajún y los Huambizas. Ahí la tienda estaba ubicada en un poblado pequeño, pero los de diferentes lugares venían a comprar. Mi abuelo había diversificado sus operaciones. Él no solo tenía una tienda, sino que también era una persona representante del Banco Minero. Y él compraba oro a estas personas o a los colonos, o también a estos huambizas o abarunas que trabajaban el oro en este río muy rico. Y el abuelo ahí tenía su balanza, tenía su soplete para depurar el oro, y tenía sus pomitos para luego venir al Banco Minero acá en Lima y venderlo. No sé si usted ha conocido el Banco Minero, yo soy más viejo que todos ustedes, pero ahí donde es la SUNAT ahora, ahí era el Banco Minero. Entonces mi abuelo traía el oro ahí, y de ahí cuando partía hacia la selva, él hacía todas las compras necesarias: tela, atún, arroz, azúcar, todo lo habido y por haber. Y él luego alquilaba un camión, y con este camión él finalmente llevaba hasta un puerto llamado Imacita, y de Imacita tomábamos una embarcación que ya le estaba esperando a mi abuelo, un bote muy grande, muy ancho, que parecía una casa, y él arrancaba rumbo hacia Santiago en navegación por 8 a 9 horas por el bote. Y así el abuelo cada cierto tiempo entraba a hacer los negocios nuevamente, levantaba todas las cosas, las ponía en el bote y empezaba a surcar el río arriba, rumbo hacia la frontera con el Ecuador. Y puerto en puerto el abuelo iba parando, iba a veces haciendo trueque, a veces no había dinero, cambiaba chancho, cambiaba gallina, todo entraba en la embarcación, y el abuelo de una u otra manera luego regresaba con toda la mercancía. El abuelo era bien carero, eso sí. Yo recuerdo que cuando mis padres se reunían, mis tíos le decían al abuelo: mucho le subes, decía, estás ganando mucho. No, decía él, porque yo para llevar la mercancía de Chiclayo, de Jaén, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y tengo que hacer esto y lo otro. Y yo en esos tiempos, y probablemente mis tíos no conocían de costos, pero el abuelo sabía claramente sacar sus costos y cómo luego deducía su precio. Pero muy interesante vivir con él, porque íbamos con mi primo, que casi éramos de la misma edad, nos embarcábamos en el bote, y 2 puertos más arriba ya el abuelo nos estaba regresando porque estábamos aburridos, no entendíamos nada de eso, y metidos en el bote, dormíamos en el bote, desayunábamos en el bote. Eso definitivamente para niños esto era inaudito.
Pero así eran los negocios de mi abuelo. No estoy hablando de esos negocios. Estoy hablando yo más los negocios del Señor en cuanto a la expansión del reino. Desde muy temprano en la boca del Señor Jesús ya estaba esta palabra. Cuando su padre y su madre terrenal buscaron al maestro que estaba perdido en el templo o en Jerusalén, había vuelto, se había quedado, él les responde cuando ellos le dijeron que estaban preocupados por él. Él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él constantemente sabía y estaba atendiendo algo que más adelante iba a tomar con mucha premura. Él iba a tomarlo con un sentido de mayor urgencia. Y esta palabra está constantemente en los labios del Señor. Hay una parábola de las minas, de las 10 minas, donde el maestro lo narra y muestra de cómo a cada uno de los siervos le empieza a dar minas y espera los dividendos necesarios. Él le dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Cuando uno mira las escrituras se va a dar cuenta que el Señor viene a buscar fruto. Hay una parábola muy interesante que el maestro cuenta acerca de este hombre que fue a buscar fruto a la higuera. Y cuando no halló fruto, estuvo dispuesto a desarraigar el árbol. Y le dijo al hortelano, al cuidador de la pequeña parcela, que desarraigue este árbol. Y el hortelano le dijo: no, le dice, déjame que primero en este año remueva la tierra, la abone, y si en el año no da fruto, hay que sacarla, dijo. Y hay una frase muy interesante que dice ahí en esto: ¿por qué ha de inutilizar la tierra? Hay que sacarlo, dijo, hay que sacarlo. Y es interesante que el Señor espera los dividendos necesarios. Hermano, hermana mía, tú que has recibido de parte del Señor algunas capacidades, no se te es permitido que agarres tu capacidad y la entierres en tierra y lo guardes muy seguro, teniendo una cosmovisión en cuanto a Dios un tanto deformada. Porque cuando uno mira las parábolas en cuanto a lo que el maestro repartió, los talentos, hay algunos de ellos que recibieron 5 y produjeron los dividendos necesarios para el reino. Hay otro que recibió 2 y produjo los dividendos necesarios para el reino. Y hay uno que tenía miedo porque el Señor era severo, porque él cosecha donde no siembra, y enterró este talento en tierra para guardarlo bien y dárselo al Señor. Esto no le pareció muy bien al Señor. El Señor le empezó a llamar a este hombre siervo malo, y la otra designación es negligente. Negligente. ¿No sabías, le dice, según tu cosmovisión, tu paradigma de vida, que yo cosecho donde no he sembrado? Entonces, ¿por qué más bien no diste mi dinero a los banqueros, para que cuando yo venga se me rindan los intereses? Es muy interesante poder ver cómo el Señor nos anima constantemente a hacer tesoros en los cielos, a abrir nuestras cuentas bancarias celestiales. Se nos anima donde el orín y la polilla no corrompen, dice, y donde ladrones no minan y hurtan. Es interesante poder ver que el Señor constantemente está usando este lenguaje de finanzas, de negocios, para que podamos entender claramente que Dios espera frutos a aquellos que le ha entregado. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, Dios animaba al pueblo a cambiar de actitud. El pueblo de Israel se había encerrado en sí mismo y pensaba que las bendiciones, que el mensaje todo era para él. No difiere mucho a veces de los pensamientos contemporáneos de algunas iglesias o de algunos cristianos, donde piensan que lo merecen todo de Dios y que no hay forma de compartirlo porque todo esto es para él. Dios le decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Haz ampliaciones, dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Y prosigue el texto.
Pero vemos que Dios constantemente estaba buscando dividendos. Dios estaba buscando los frutos necesarios de aquellos a los que le había capacitado y a los que les había entregado las misiones necesarias. Es por eso que cuando uno mira a Jesús con sus discípulos, les dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es interesante poder ver que no hay opción en que nosotros tengamos que solamente calentar bancas. Un cristianismo que solo llega los domingos y que solo recibe y recibe y recibe, y cuando necesita del Señor quiere seguir recibiendo, pero no da, no alumbra, no sazona, no preserva como Dios le ha dicho en su identidad. Definitivamente es un cristianismo raro. O es un cristianismo que no necesariamente es cristianismo, simple y llanamente está reproduciendo la religión tradicional que dejó o que vivió anteriormente, antes de conocer a Jesús. Ese cristianismo que solo recibe, ese cristianismo que solo congrega, ese cristianismo que solo canta, definitivamente no es cristianismo. Es un cristianismo raro. Es un cristianismo deforme que mejor podemos ahora en octubre ir hacia las Nazarenas y cargar el anda, que no va a diferir muchísimo. No va a diferir muchísimo. Pueda reírse o no, le estoy hablando en son de broma una verdad en cuanto a tu cristianismo. Dios está esperando los dividendos necesarios de aquellos a los que Él ha llamado y ha dotado. Pero a veces la iglesia más anda metido en solucionar sus problemas o en buscar la ausencia de dolor y en buscar la ausencia de inseguridad o de inestabilidad, que decir: Dios me ha entregado esto, ¿qué hago al respecto? Es por eso que cuando Jesús viene a este pueblo que representa la higuera y no encuentra los dividendos necesarios, también narra esta gran verdad y les dice a los judíos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y nota esto, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Amén o no? Amén. Dios le quitó el gran privilegio a este pueblo y nos lo entregó a nosotros. Y Dios tácitamente está esperando que nosotros le rindamos los dividendos necesarios que le corresponden. Por eso es que cuando uno mira lo que la Biblia nos enseña en cuanto a estos negocios, definitivamente tiene que entender claramente que el Señor nos llama, así como hemos ido viendo, a extender nuestras fronteras. Dios nos llama a ser testigos más allá de nuestro propio entorno. Es hermoso poder ver las fotos, los informes de algunas personas que han salido, a los que nosotros le llamamos los mochileros. Han estado metidos en los micros, algunos han hecho tráfico ahí en el semáforo, otros han estado evangelizando en los parques. Qué hermoso, de verdad. Me llenaba de gozo ver todo este grupo de personas, y la vez anterior gente animando a otros a través de la acción social, de un desayuno, y compartiendo de la misma manera también el evangelio. Me gozo, de verdad, me gozo, porque esta es la gran idea de lo que Dios nos ha llamado como pueblo: no solamente cruzar fronteras, sino también la Jerusalén en la que nosotros habitamos. Y la Jerusalén en la que nosotros habitamos es Puente Piedra, es nuestro entorno. Y Dios está esperando que nosotros podamos rendir los dividendos necesarios de aquellos que están buscando su gloria. Hay un texto que quiero que vea conmigo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 1. Quiero que vea algo muy hermoso que la Biblia nos enseña en cuanto a esta obra de trastornar el mundo, de las misiones, de cruzar nuestras fronteras. Dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 13, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
ministrando estos al Señor. Nota esta gran verdad para empezar. Cuando uno mira aquí este foco que luego va a empezar a propagar el evangelio hacia otras latitudes, la iglesia de Antioquía es un foco tan igual como la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén había sufrido persecuciones y habían propagado el evangelio. Ahora el turno de la iglesia de Antioquía en este momento empieza a mostrarnos Lucas un pequeño panorama, aunque no exhaustivo, de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Una de las primeras cosas que nos muestra es que dentro de la iglesia hay personas que ministran al Señor, sirven al Señor, edifican y perfeccionan al pueblo de las paredes para adentro. Aquí no vemos a maestros como Bernabé, como Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, pero también cuando avanzamos en el texto nos damos cuenta que hay personas que sirven y ministran al Señor de las paredes para afuera. Dice, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Interesante poder ver cómo aquí nos vamos a dar cuenta que Dios no solo edifica su iglesia, que no solo podemos pensar en misiones. Eso es desequilibrado, porque la misión se sostiene a través de la iglesia local. Y si los santos no son perfeccionados dentro de las paredes de la iglesia, ¿cómo también se sostiene afuera las misiones? A veces hay un desequilibrio en pensar solo misiones, 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 misiones. Y eso es desequilibrio. Ese es un desequilibrio teológico. La Biblia habla de que la iglesia manda a los misioneros. Y si no hay la maquinaria del perfeccionamiento de los dones constantemente en la iglesia, ¿cómo envías? Porque envía a alguien que no esté preparado, envía a alguien que no tiene el carácter, envía a alguien y vas a ver cómo va a estar regresando más rápido. O probablemente en el camino va a truncarse mucho más rápido de lo que esperamos. Y no necesariamente el diablo tiene que salir a su encuentro. La falta de carácter lo va a hundir tarde o temprano. Pero lo que vemos aquí es que la iglesia se une, ora, ayuna y envía. Dice ahora en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4 nos habla ahora a estos hombres de manera de síntesis. Aquí Lucas hace una síntesis, no nos habla, no se explaya de la manera en cómo se despidieron, cómo se abrazaron, qué se vistieron, si tenían maletas o no. No dice nada de esto. Simplemente dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí surgen algunas preguntas, no sé si usted se la habrá hecho. Cuando ellos descendieron a Seleucia y ahora quieren tomar una embarcación a Chipre, ¿habrán orado para viajar por fe? ¿Habrán dicho, Señor, ahora que tú nos has llamado, queremos orarte para que en el momento que me acerque a esta embarcación me digan, no, ustedes no van a pagar pasaje, pasen nomás? ¿Habrán orado cuando han tenido que posar en algún lugar para pernoctar? ¿Habrán orado para comer por fe? O probablemente habrán tenido que, dentro de su propio equipaje, tener los suficientes recursos para iniciar esta obra. Lucas no nos dice esto. Lucas nos habla del recorrido que están haciendo ellos, y a veces este vivir por fe está sobredimensionado. La obra misionera se sostiene a través de las finanzas, no solo a través de la oración, sino también de manera muy explícita que tiene que ver con las finanzas. Esta gente tuvo que tomar una embarcación. Esta gente tuvo que pernoctar en algún lugar, tuvo que comer, tuvo que ingerir alimentos, tuvo que vestirse, tuvo que calzarse. Y aunque Lucas no nos habla en cuanto a esto, nos narra ahora todo el proceso, todo el periplo, todo el viaje. Cuando uno mira Hechos parece tan hermoso y escuchas a los chicos soñando en que esto ocurre en sus vidas. Pero a veces no han recogido ni siquiera fondos y ya quieren salir. Yo he tenido que detener en algunos 3 años atrás a personas muy idealistas en que ya estoy listo para irme y no tenían ni siquiera un fondo para poder viajar. Y la obra misionera se sostiene
a través de no solo la oración, sino también económicamente. Y Dios llama a la iglesia a diversificar sus acciones. Dios llama a la iglesia a expandir sus negocios, los negocios del reino. Y de una u otra manera Dios nos está mostrando a través de los textos la forma en cómo esto se hace. Aunque Lucas no nos muestra aquí, el próximo texto que nosotros vamos a ver está en Filipenses capítulo 4. Y ahí vamos a entender un poco más acerca de cómo esto se sostenía. En Filipenses 4, versículo 10, Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En gran manera me gocé en el Señor, de ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa. Ahora, uno podría decir, claro, si te sobran recursos, que no es tan fácil ser generoso. Pero la iglesia de Filipos no necesariamente era una iglesia con muchos recursos. No se parecía a esta iglesia que había sacado a Jesús de la iglesia de la Odisea, suficiente, poderosa en estructuras, en economía, con un auge en su centro donde le tocaba desarrollar el ministerio, porque tenían industrias. La iglesia de Filipos definitivamente no era una iglesia fuerte de forma económica. Cuando ellos, uno mira un poco a esta iglesia, vamos a entenderlo a través de la región de Macedonia. En la región de Macedonia estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Filipos se encargaba a través de ofrendas misioneras de sostener al apóstol Pablo. Cuando en alguna oportunidad él le habla a la iglesia de Corintios acerca de la situación que están pasando los hermanos en Jerusalén por una hambruna que había habido, la iglesia de Filipos, o las iglesias de Macedonia le llama Pablo, es una iglesia que empieza, a pesar de su gran tribulación que en ese momento estamos viviendo, tiene una abundancia de gozo, pero también su profunda pobreza, dice el texto, que ellos con agrado han dado al Señor, y le pidieron al apóstol Pablo que les concediese el privilegio de poder participar en esta obra. ¿Cuál era el secreto de esta iglesia para dar de donde no tenían? ¿Cuál era la motivación que albergaba su corazón para que esta iglesia no solo estuviese pensando en las visiones, sino también en las necesidades? El texto nos dice que ellos primeramente se dieron al Señor. Una persona que no define exactamente hacia dónde va a inclinar su corazón, una persona que no define si entre Mamón o el Señor, o que piensa que va a servir con la misma intensidad y la misma lealtad a Dios y a las riquezas, definitivamente no la va a tener muy clara. Pero una persona que entiende claramente que el Señor es su gozo y que le ha llamado Dios a poder expandir su reino, definitivamente no va a descuidar su negocio ni va a hambrear a sus hijos. Porque esto definitivamente tiene que ver con una ofrenda voluntaria, nacida del corazón. Pero sí, claramente uno tiene que ver que hay una conexión básica que sostiene estas decisiones, y es tu conexión con Dios. Aquí vemos que esta iglesia sostenía al apóstol Pablo, y él les dice en el versículo 10 que le ha producido un enorme gozo. Le ha producido un enorme gozo saber que ellos ahora nuevamente están apoyándole con ofrendas misioneras. Y les dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, dice, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabe? Esta palabra revivido tiene que ver con una palabra muy interesante, que tiene que ver con florecer. Hace alusión a la primavera. En el momento en que inicia este ciclo, todo reverdece, todo empieza a producir frutos, cambia la atmósfera de todo lo que rodea.
Y el apóstol está hablando de que esta iglesia nuevamente había vuelto a rebrotar en ellos este anhelo de sostenerlo. Si uno analiza un poco más el texto, ellos estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Dos razones podían haber de por qué les faltaba oportunidad. Uno, que estaban demasiado pobres, estaban ya demasiado gastados. O lo otro, no había un mensajero como Epafrodito que les llevase el dinero a Pablo. Pero de ellos sabían claramente, algunos comentaristas dicen que lo que le estaba sucediendo a esta iglesia, que estaban atravesando situaciones difíciles. Y todos nosotros en algún momento en nuestras vidas hemos llegado a atravesar situaciones difíciles. A veces estamos atravesando gastos, a veces estamos atravesando una enfermedad inesperada que nos desubica. Ahí está el ahorrito que tú estás guardando y de pronto tu hijo se enferma, tienes que gastar ahí, y no solo con eso, sino el otro hijo se enferma y la otra, y te ocurre toda una secuencia que te deja desubicado. A veces, hermanos míos, hay pérdidas, hay deudas, y de una u otra forma esto a veces está redundando o está desestabilizando. Pero la idea es no perder este sentir en nuestro corazón y revivir y reflorecer una y otra vez esto. No tienen que ser grandes montos, pero tiene que ser algo salido de nuestro corazón que juntos podemos nosotros finalmente sostener y expandir el reino del Señor. Queremos seguir expandiendo el reino. Usted ya lo sabe, lo hemos presentado. Queremos ampliar y diversificar nuestras industrias, vamos a decirlo así, los negocios del Señor hacia la India. Queremos meternos hacia la China, queremos entrar hacia Colombia, queremos entrar hacia Macedonia y queremos también ir hacia Pucallpa. Entonces, de una u otra forma estamos tratando de diversificar los diferentes ángulos que tenemos de oportunidades para poder invertir en el reino. Todo esto de una u otra manera, vuelvo a repetir esta misma frase, va a redundar en dividendos. Por eso es que el maestro nos decía de forma constante: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también va a estar inclinado, agregaría yo, tu corazón. Y la idea es esta. ¿Sabe, hermano mío? Esta iglesia sabía claramente lo que estaba el apóstol atravesando. Él les dice, y trata de que ellos no malentiendan todo esto. Versículo 11 les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene este versículo muy conocido que ha sido usado de diferentes maneras, pero el apóstol podía andar en equilibrio, podía fortalecerse, no solamente cuando escaseaban los recursos, sino a su vez también cuando le abundaba, porque nuestro corazón es engañoso. Y todo lo encuentro todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. A contraposición de lo que aquí se pensaba en esta cultura, la autosuficiencia. Él tenía autosuficiencia sostenida en una persona, Jesús. Y es interesante cuando uno ve que vuelve a repetirles y decirles que ellos hicieron bien en participar. Nota el versículo 14, les dice: bien, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, les dice, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, nota estas frases, son claves. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Ninguna iglesia, dice, sino solo ustedes. Versículo 16: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué hermoso es ver que esta iglesia, aunque no era pudiente, era una iglesia que estaba enfocado en expandir el reino del Señor. Y en medio de sus limitaciones sostenía la obra misionera.
Qué diferente de una iglesia más pudiente. Una iglesia que se encontraba en un centro poblado donde habían industrias y donde las personas tenían también los recursos necesarios. Él se los va a decir a los corintios. Él les dice, he despojado, le dice Pablo a los corintios, a otras iglesias, recibiendo salario, y note para serviros a vosotros, le dice a los corintios, de otras iglesias. Y cuando estaba entre vosotros, le dice, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, los filipenses. En todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esta es una parte muy triste de una iglesia que está siendo ayudada, alimentada, perfeccionada, pero que no sostiene a su maestro. Es una iglesia muy triste, es una realidad muy triste, y encima le estaban dando a falsos maestros, pero a él lo estaban desconociendo. Él les dice, ustedes son mis hijos, les dice. Y esta iglesia va a tener que ser perfeccionada y enseñada y ministrada por una iglesia más pobre. Esta es una vergüenza que el Evangelio nos deja ver. Vergüenza. Porque se expone ahora para la historia una iglesia que podía hacerlo, pero tiene que sustentarse. Y Pablo va a tener que ya no serles gravoso. Y cuando tenía necesidades se lo tiene que cargar a una iglesia que es mucho más pobre. Y le dice, ellos vinieron los hermanos de Macedonia y me trajeron para mis necesidades. Carambas, de verdad esto es un poco inquietante, es un poco incómodo, cuando esta iglesia, pensando en tantos dones, en tantas capacidades y en tantas situaciones extraordinarias que se estaban llevando en ellos, estaban envanecidos y ya no estaban, y habían perdido de óptica exactamente lo que Dios buscaba para sus vidas. Carambas, ¿sabe? Esa es la razón por la que el apóstol les dice a ellos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dar y recibir, fruto que abunde en vuestra cuenta. Una vez más vuelve a hablar en estos términos financieros. La cuenta celestial. Hay diferentes cuentas en los bancos, ¿sí? Tu cuenta de CTS, el hermano tiene su cuenta sueldo, hay cuentas a plazo fijo, hay cuentas mancomunadas, hay diferentes cuentas. Hay una cuenta celestial también que el Señor nos anima a abrir. Y no tiene que tener tantos fondos, tiene que tener un corazón dispuesto. Y es por eso que le estamos llamando a que esta iglesia es una iglesia muy generosa. En esta mañana ya venimos recogiendo por 2 cultos una ofrenda para la hermana Isabel que está en Guinea-Bissau. Queremos comprarle sus lecciones que está pidiendo. Y lo están haciendo. Hasta este momento hay una caja ahí, ya han puesto 2 sugieres porque hay mucha plata ya. Está rebalsando. Entonces, fuera de bromas, la iglesia lo está haciendo. En este tercer culto lo vamos a volver a hacer. Pero en la cuarta lección que vamos a tener el próximo domingo, queremos renovar, queremos ampliar nuestros alcances. Y como le dije, queremos ir más allá. Cuenta todo, hermano. 1 sol, 2 soles, 10 soles, 20 soles. Cuenta, hermano. Porque como vemos aquí, el viaje misionero, las diferentes necesidades, la leche que se tiene que comprar para los hijos, o las medias, o el colegio, o el alquiler, todo cuenta, todo cuenta. Y como dice ese axioma dentro de nuestra sociedad, ¿cómo es? Juntos, pero no revueltos, no. Juntos hacemos la fuerza, hacemos fuerza. Estamos juntos y poquito a poquito, granito a granito, podemos nosotros llegar a juntar algo mucho más grande que luego puede repartirse en estos misioneros. Amén. Así que, hermanos míos, es bien interesante que esto que se produce ante nuestros propios ojos puede ser también parte de nuestras vidas. Si usted aún todavía no tiene esta práctica, es algo de la que usted va a tener que aprender y tiene que nacer de forma voluntaria en su corazón. Esto produce dividendos o esto produce regocijo en su vida. Dice en el versículo 17, no es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, le dice el apóstol a los filipenses. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y note usted la designación de esta ofrenda: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto repercute en nuestras vidas. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabrita, esta frasecita es bien interesante. Dice, mi Dios pues suplirá mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús, no como alguien que caminaba en la tierra y que no tenía ni dónde recostar su cabeza, que las zorras tenían sus guaridas, sino ahora en gloria, teniendo los recursos suficientes para atender cada necesidad que pueda presentarse en el camino. De este Jesús hablamos, de sus riquezas en gloria. Y es interesante ver que esto sí funciona. Va a llegar un momento, dice la Biblia, que cuando el maestro, el Señor se siente y reúna a las ovejas y a los cabritos, hay una narrativa ahí en el capítulo 25 de Mateo, y nos muestra que los va a separar y los va a decir: benditos vengan al reino separado por mi Padre. Y les va a hablar en cuanto a esto de lo que ellos hicieron. Y las personas le van a decir: Señor, le dice, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vestimos? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo ha pasado esto? Y el Señor le va a decir: en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, a mí me lo has hecho. Y cuando uno mira todo lo que nosotros podemos hacer, y cuando uno mira lo que Dios hace a través de nosotros y el alcance que puede producir en corazones que probablemente no tienen esperanza, uno dice: soy parte de todo esto. Es por eso que produce no solo gozo, sino también agradecimiento, porque Dios puede suplir todo lo que nos falta. Iniciando esta serie, hablamos un poco acerca de las paredes para afuera. Y una de las cosas que me sucedieron rápidamente fue una gran verdad en cuanto a lo que estaba enseñando. Habíamos salido una semana antes de unas personas que vienen constantemente a la iglesia y tratan de, la palabra es estafar. Aquí tal vez usted ni siquiera se entere, pero cada cierto tiempo viene una persona: mira que vengo de Colombia, me están matando, he sido sicario ahí, ahora estoy en el Perú, me han encontrado y tengo que huir, y te pido por favor que me des para mis pasajes, ayúdame. Otro dice: soy norteño y quiero regresar a mi tierra porque mi madre está mal, y lloran. O hay personas que dicen: he dejado a mi hijo en el aeropuerto, su ataúd lo han retenido, mira que hasta el papel dice. A mí vinieron con tarjeta de oro, banco de crédito abierto en ese mismo momento. Mi camión está botado aquí en Ancón, necesito dinero para llevarlo al mecánico. Acá está mi cuenta, te dejo mi cuenta con tu DNI, con todo, tarjeta de oro en ese momento del BCP. Todo, pasan por acá un montón de gente. Y entonces nosotros ya estamos un poco curados de eso. No es que no sintamos misericordia o algún acercamiento a estas personas, pero ya ver tantas cosas así y escuchar tantas cosas así, un poco que nos vuelve un tanto precavidos. Y así nos sucedió acabando un domingo en la noche. Había un par de personas que estaban buscándome, sabía que me estaban rondando ahí afuera. Ya los sugieres me habían avisado: te están buscando, quieren que les atiendas, no quieren hablar con otra persona sino con el pastor, necesita un dinero, que esto o lo otro. Ya. Yo ya más o menos curado de esto, ya cuando acabó el culto salí, y ahí estaban al lado del carro parados, ahí estaban. Y era una señora y un señor. Y yo le digo: ¿qué tal? ¿Cómo están? Que esto, que el otro. Estaban mal vestidos, estaban andrajosos, y me dijeron: necesitamos para comer, me dice. Así le digo: ¿para comer o para? Le digo: para chupar, le digo. No, queremos comer. ¿De verdad? Le digo, ¿quieren comer? Sí, pero usted es mentiroso, le digo. Yo ya hablando con ellos, sabiendo de qué vida también me ha sacado Dios. Entonces le digo: no me mientas, le digo, que esto, que el otro. Y me dice: no, sí, ahora sí vamos a comer. Ahora sí, le digo, sí vamos a comer. ¿Seguro? Le digo, sí, muy bien. Y yo sabía claramente que había en mi billetera.
En mi billetera solo tenía 10 soles. Y yo en ese momento digo, ¿serán ángeles? O de repente me están estafando, porque la Biblia dice que probablemente puedes también hospedar ángeles sin darte cuenta. Los miraba bien, no sabía si eran ángeles o no, pero sí sabía claramente lo que querían plata. Pero no estaban buscando grandes cantidades, simplemente querían algo. Y yo agarré, dije, pum, me vino la enseñanza de la mañana, dije, buen momento para practicar. Agarré, le di los 10 soles. Y sabía que esos 10 soles era para el día siguiente comprar algo de fruta a la lonchera de mis hijos. Lo sabía. Y yo sabía claramente que esto ahora se estaba yendo. Y bueno, lo di no esperando que Dios ahora me va a traer fruta o que va a pasar algo, se va un camión con papaya se va a malograr en mi puerta. Simplemente lo di. Y le dije, ¿seguro para comer? Seguro. Ya, chao, les dije. Ya nos despedimos. Y manejando, ya me puse a pensar en esto. Al día siguiente un hermano toca mi puerta, mi timbre, y llega con una bolsa así, llenecita de un montón de frutas. El hermano no sabía nada de esto, solo sabían 2 personas, yo y Dios. Y el hermano llega con un montón de frutas, papaya, sandía, papaya, mandarinas, manzanas, un montón de frutas. Y yo miro la bolsa, le digo, gracias hermano, le digo. Que Dios multiplique tu corazón. No le cuento nada en ese momento, pero yo agarro y tomo la bolsa y subiendo la escalera le digo, gracias, le digo, solo tú sabías lo que en ese momento necesitaba. Nadie más. No sé, ni se lo había contado a nadie y solamente o lo sabía yo y lo sabía Dios. Claro, el diablo por ahí también estará espiando, pero el diablo no me va a bendecir así. Entonces, esa es la idea. Que cuando la Biblia nos enseña esto y Dios suple nuestras necesidades son por 2 razones. Uno, porque el que da lo hace con un corazón que ama a Dios. Y el que recibe le da gracias a Dios. Son 2 razones por las que Dios en ese momento dice, yo te suplo. Porque el que empieza a dar en ese momento no lo hace por interés, sino dice, porque Dios es mi vida, Dios es mi amor, y entrega. Y el que recepciona la ofrenda, aunque agradece a la persona que trae la ofrenda, levanta rápidamente su mirada y le dice, Dios, gracias. Dios queda en medio, porque solo para Él es su gloria, amén o no. Él queda en medio y Dios finalmente se trae gloria y se honra, y eso finalmente repercute en los demás. Esa es la idea. Esa es la idea cuando nosotros damos nuestras ofrendas, cuando nosotros alcanzamos e invertimos. Porque el misionero ahí que justo estaba atravesando situación, recibe y nos dice, gracias a Dios por la iglesia bautista de Puente Piedra. No diría eso. Lo primero que va a decir es, gracias Señor, sé que tú sabías de esta situación. Y la iglesia que envió dice, lo hacemos porque te amamos. Y aunque en el fondo esto va a repercutir en nuestras vidas, no es por interés, es porque te amamos. Amén. Esa es la idea. Dios nos ha llamado a expandir su reino. Dios nos ha llamado a expandir sus negocios. Dios nos permite diversificar en diferentes lugares nuestras inversiones. Y como iglesia tenemos muchas inversiones, no solamente en el extranjero, sino también en el Perú y aún en Jerusalén y en los distritos aledaños. Y sea Dios quien finalmente haga que estos frutos no solo permanezcan, sino que se reproduzcan. Y nosotros, gozándonos con todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, seguimos orando y seguimos enviando y seguimos perfeccionando, y en algún momento seguimos nuevamente renovando nuestras ofrendas. Amén, hermanos. La próxima semana estaremos haciendo este paso. Hágalo de forma voluntaria. No lo haga porque Cash Luna le ha dicho que le van a dar 100,000 soles más. No le van a dar, no me vaya a pensar luego, yo he dado y no recibí nada. No lo haga así. Hágalo porque ama a su Señor. Hágalo porque sus intereses están en el reino. Hágalo de esta manera y vea lo que Dios finalmente repercute en su vida. Pongámonos de pie y terminemos este tiempo.